Buenos días, Dios les bendiga. ¿Cuántos están contentos? Amén. Yo me alegré, dice la palabra. Yo me alegré con los que me decían, a la casa del Señor iremos. Amén. Esa es la fórmula. Porque si usted dice, ay, tengo que ir a la iglesia, ¿Dios recibirá esa ofrenda? Porque el venir a reunirnos en pos de nuestro Dios y escuchar su palabra, cantar alabanzas, orar, también es ofrendar. Porque usted ofrenda un tiempo que puede ocupar en otra cosa, tal vez en su familia, tal vez es un paseo, tal vez dormir hasta más tarde. Pero usted decidió libre y soberanamente venir hoy aquí. Alegre, contento. Y ahí Dios habita, ahí Dios está. Amén. Así que vamos a ir a la palabra, vamos a ir contentos, con alegría, con gozo, de estar juntos, reunidos y disfrutar este momento en la presencia de nuestro Dios. Amén. Bien, les saludo, como decía, con alegría. Vengo con mi familia que me acompaña en esta mañana. Estamos en Concón, los reunimos ayer. Vinieron dos hermanitas del frente, así que estamos contentos. Pudimos reunirnos allí, compartir un momento, estar juntos en armonía, muy necesitadas, han pasado muchas cosas en su vida porque el mundo está terrible, hermana, el mundo está pero terrible. Las decisiones de los jóvenes muchas veces, eso era como el consejo, que el joven decide muchas cosas de repente y lamentablemente son presos de esa decisión. Una decisión mal ejecutada, por así decirlo, le conduce a bendición o a maldición. Así que ahí estamos los padres, ¿cierto?, con la responsabilidad del consejo constante de la palabra de Dios. Instruye al niño en su camino, dice, porque aún cuando sea viejo no se apartará de él. Amén. Bien, quiero ir a la palabra de Dios, dos textos que están en el libro de Eclesiastés, capítulo 9, amén, y también Salmos capítulo 6. Vamos a ir a Eclesiastés capítulo 9, verso 4, en el nombre del Señor Jesús. Aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos. ¿Para quién? Para todo aquel que está entre los vivos. Y esta palabra es como irrisoria. Ayer se la mencionaba a unos niños que habían ahí, pero es la pura verdad. Porque mejor es perro vivo que león muerto. Es mejor un perro vivo que león muerto. Porque los que viven saben que han de morir. Es lo único que está totalmente definido, que vamos a morir. Amén. Porque los que viven saben que aún han de morir, pero los muertos nada saben ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. Amén. Porque su memoria es puesta en olvido. Y vamos a Salmos capítulo 6, una situación que le pasa a un rey muy conocido, el rey David. Vamos a leer esta palabra y vamos a tomar en consideración el perro vivo. Amén. Dios, no me reprendas en tu enojo,
ni me castigues con tu ira. Ten misericordia de mí, oh Señor, porque estoy enfermo. Sáname, oh Señor, porque mis huesos se estremecen, mi alma también está muy turbada. Y tú, Dios, ¿hasta cuándo? Vuélvete, oh Dios, libra mi alma, sálvame por tu misericordia, porque en la muerte no hay memoria de ti, y en el Seol, ¿quién te alabará? Me he consumido a fuerza de gemir, todas las noches inundo de llanto mi lecho, riego mi cama con lágrimas, mis ojos están gastados de sufrir. Amén. En el Seol, ¿quién te alabará? Y esa es la pregunta, si hay que ponerle un título a esta predicación. En el Seol, ¿quién te alabará? Amén. Puede tomar su asiento. Le damos gracias a nuestro Dios cada día. Amén. Cuando usted abra sus ojos, en la mañana dele gracias a nuestro Dios. Escuchaba cuando iba al baño la alabanza y decía, ¿quién podría levantar las manos si no tiene? ¿Qué podría adorar a Dios si no puede hablar? ¿Qué podría venir a la casa del Señor si no puede caminar? Y nosotros que estamos aquí, que tenemos todos nuestros miembros, todos vemos, todos hablamos, todos caminamos, tenemos la responsabilidad como hijos de Dios de adorarle, de exaltarle, de decirle gracias, Señor, por todo lo que has hecho en mi vida. Porque yo no tenía nada y vine desnudo a este mundo. Amén. ¿Y qué nos ha dado Dios? Todo. Todo lo que poseemos aún nuestra vida es de Él. Yo siempre doy esta explicación. Porque si usted tiene algo, usted tiene control sobre este algo. Si yo tengo este vaso, es mío y yo sé a quién se lo paso, porque es mío. Pero si usted no tiene control sobre su vida, ¿será suya? No. No es nuestra. Decimos que es nuestra. Amén. Pero en cualquier minuto dice la Biblia que es como neblina, que viene por un poco de tiempo y se va. Y este es el clamor de este gran rey, que en su minuto vivió todas las cosas que uno puede imaginarse. Pero en este minuto, en este tiempo, él está orando a Dios, él está clamando a Dios, él está pidiendo a Dios y le dice, Dios, Jehová, Señor, como usted quiera llamarle. En realidad, yo creo que Dios conoce cada corazón. Amén. Y si alguien está equivocado según nuestra percepción eclesiástica, pues Dios lo sabe. Y puede estar muchas veces equivocado honestamente. Y Dios ve esa honestidad. El que diga, no, a Dios se le llama de esta manera, como me han dicho a mí me han dicho, tú tienes que llamar a Jesús, no Jesús, sino Yahshua. Porque si tú no le das ese nombre, tú estás ofendido. Dios conoce, hermano. Dios sabe. No hay que complicarse con ese tipo de cosas. Entonces aquí la palabra dice Jehová. Pero ¿por qué yo no digo Jehová? Hay una explicación que se la voy a dar un poco más adelante. Pero le dice, Dios, no me reprendas en tu enojo. Quiere decir que Dios estaba enojado con él.
¿Dios se enoja? Sí. ¿Amén? ¿Dios se enfada? Sí. ¿Con quién? Con sus hijos. ¿Amén? Con los que Él llamó. Porque dice la Biblia que Dios está enojado con el impío, pero siempre, todo el rato. ¿Por qué? Porque no viene a Él. Entonces aquí David dice, no me reprendas en tu enojo, ni me castigues con tu ira. Eso da a entender que David no se había comportado muy bien. Es por eso que él en esta oración y en esta petición clama de esta manera. Y después sigue en el verso 2, ten misericordia de mí, oh Señor, porque estoy enfermo. Amén. Y para que el rey, para que este hombre de Dios que tenía el corazón conforme al corazón de Dios, clamara de esta manera y tuviera temor, es porque su enfermedad era grave. Y le dice, no me reprendas, yo sé que estás enojado, no me he comportado de la mejor manera y yo lo sé, por eso es que clamo. Ten misericordia, porque David sabía que Dios era misericordioso hasta decir basta. Amén. Y él entiende que ha cometido pecado y que no es digno de estar frente a Dios. Porque Dios es amor, pero también fuego consumidor. Entonces uno habla con las personas y dice, no, si Dios es amor, Dios me ama, sí. Y lo mostró. Porque dice, de tal manera amó. No de tal manera ama. ¿Se da cuenta del detalle? De tal manera amó Dios. ¿A quién? Al mundo. Y eso se lo dijo al sacerdote. De tal manera, Juan capítulo 3. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha enviado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, amó y cree. Entonces Dios ya nos amó. El que no cree en el Hijo no tiene la vida. Porque Dios muestra su amor en su manifestación, en su condición humana. Tanto nos amó Dios que tuvo que sentir en su propia condición de carne el sufrir. Amén. Tuvo que experimentar en condición humana el flagelo, el hambre, la sed que sentimos nosotros. Por eso que dice, de tal manera, con tanta intensidad, con tanta fuerza, Dios amó al mundo, que ha enviado a su Hijo unigénito. Pero aquí el rey dice que está enfermo y clama a Él. ¿Pero por qué clama a Él? Porque siente temor en la condición en que Él está. Sáname, oh Señor, porque mis huesos se estremecen y mi alma también está muy turbada. Imagínense el alma de David entendiendo en su ser que iba y podía morir en cualquier momento y Dios estando enojado con él. Dios estando enfadado. Por eso que David entendió que en la condición que él estaba siendo un hijo de Dios es porque se sentía castigado por Dios. Se sentía que Dios no estaba mirándolo, no estaba viéndolo, no estaba escuchándolo. Cuando tenía a mis hijos, que son Solange y Cristóbal,
más pequeños, y no se portaban muy bien, yo lo que hacía era callar. Papá, esto y yo. Entonces ellos entendían que yo no estaba muy contento. Por muchos años Dios cayó su boca y no hubo profeta en Israel. Por muchos años. Era porque el comportamiento del pueblo no estaba acorde a lo que es Dios. Dios es santo. Amén. Dios es santísimo. Amén. Y Dios dice que habita en luz inaccesible. Por eso que Él, para que nosotros pudiéramos ir a Él, tuvo que hacerse accesible. Tuvo que despojarse de su condición de Dios y hacerse accesible para que nosotros pudiéramos estar ahí con Él. Sáname, dice David, porque mi alma está muy turbada, oh Señor. ¿Hasta cuándo? Imagínese lo que sentía ese hombre. Y él sabía que no estaba en la mejor condición, porque una de las cosas que hizo Dios con él, le mostró el templo. El templo se lo mostró y le dio todas las medidas y todas las cosas. Pero le dijo, no edificarás ese templo porque tus manos están manchadas con sangre. Han derramado mucha sangre, no eres digno de edificar ese templo. Entonces sabía David en la condición en la que se encontraba, y por eso que le dice, mi alma está muy turbada, oh Señor, ¿hasta cuándo? Vuélvete, oh Señor. Amén. ¿Cuántas veces nos hemos sentido que Dios no oye nuestro clamor? ¿Cuántas veces no hay respuesta de parte de Dios? Pero que lo que nosotros no tenemos, y me incluyo y todos, debemos incluirnos, es una autoevaluación nuestra. Mirarse al espejo, que es la palabra de Dios, y estar diciendo, ¿qué estoy haciendo mal? Porque Dios es el mismo de ayer, de hoy y por toda la eternidad. Dios no mengua, Dios no cambia. Oh, estamos en la gracia. Estamos en la gracia. Pero Jesús dice, si miras a una mujer, ya adulteraste. El que llame fatuo a su hermano es digno de muerte. ¿Es la gracia libertinaje? No. No, absolutamente no. ¿Dios se enfada? Sí. Amén, gloria a Dios. Porque cuando Él se enfada nos corrige, como usted a su hijo o a su hija. Dios nos hereda ese carácter para corregir al que está mal. Vuélvete, oh Señor, libra mi alma, sálvame, porque en la muerte no hay memoria de ti. Y en el Seol, ¿quién te alabará? Había una desesperación por parte de David, porque él sabía que si moría y Dios enojado, no podía ya hacer nada. Porque aunque fuera un león, estaba muerto. Y puede ver una figura de león con así unos dientes, le decía a las niñas ayer, pero está muerto. Pero un perro, siendo aristiñento, todo feo, te puede morder. Amén. Entonces David entendía que si moría, porque estaba congojada su alma, si moría y no se iba a la ciudad celestial, no podía ya más.
levantar sus manos y adorar. No podía ya más clamar a ese Dios por misericordia, ni ponerse ceniza cuando murió su hijo, porque su mente iba al olvido. Es por eso que es tan relevante, hermanos míos. Es tan relevante, y por favor léalo en su casa, busque la presencia de Dios. Juan capítulo 3, Jesús y Nicodemo, es fundamental para la iglesia. Es trascendental. Esa conversación que tuvo con ese sacerdote en la noche es el fundamento de la fe cristiana. Amén. Porque dice, es necesario nacer de nuevo, es necesario. No hay otra posibilidad, es necesario. Porque, vamos a leer, porque es importantísimo y perdón que sea redundante en este aspecto, pero es fundamental. Juan capítulo 3. No lo iba a tomar porque es muy recurrente, pero es fundamental. Había un hombre de los fariseos, y bueno, ahí dice que es de los fariseos, vino a Jesús de noche, y en la respuesta del Señor dice, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Por eso que le dice, es necesario nacer de nuevo para poder ver el reino de Dios. Amén. Y después dice, de cierto te digo, cuando la palabra de Dios dice, de cierto, usted tiene que poner mucha atención. Porque te está dando algo glorioso, algo muy importante. De cierto, pon mucha atención. Que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y puede ser muy legalista esta palabra. Pero si no, el que no se alinea, el que no se somete a las palabras del Señor Jesucristo, dice, y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, no sabe nada y delira. Así que las palabras del Señor Jesucristo son fundamental porque Él vino en condición humana para hacernos el puente a lo divino. Él vino a explicar con peras y manzanas lo que está escrito en la palabra. Porque el Sanedrín no lo entendía, ellos creían que entendían, pero no lo comprendían. Y Él vino a dar esa luz, la luz que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. Juan capítulo 1. La luz que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba. ¿Venía o estaba? ¿Venía o estaba? La Biblia dice que cuando Dios hizo, ¿cierto? En el cuarto día hizo el sol y la luna. Pero resulta que la luz ya estaba. Y según los científicos, el sol proyecta la luz, pero resulta que la luz ya estaba. Porque Dios no crea la luz, Él es luz. Amén. Entonces, en la creación dijo que todo estaba bueno y la tierra estaba desordenada y vacía. Amén. Pero Él no crea la luz, Él entra en su creación. Por eso que en el mundo estaba. Él entra en su creación y la alumbra. Por eso que dice que en la ciudad no tendremos necesidad de sol ni de luna, porque la gloria de Dios la va a alumbrar. Amén.
Entonces en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. La luz vino al mundo, aquella luz verdadera. Por eso que esa luz de conocimiento venía a este mundo para alumbrar al hombre. Entonces cuando los fariseos le preguntan, y él le pregunta, ¿quién es el Cristo para ustedes? El hijo de David. Y todos dicen, el hijo de David. Y él da la explicación y dice, ¿cómo David le dice al Espíritu Señor? Si es su hijo. Entonces, le redarguyó la mente porque dice, osaron no preguntarle más. Osaron no preguntarle más. Así que si usted y yo vinimos al conocimiento del Señor y un día nos postramos delante de Él y recibimos el glorioso Espíritu Santo, tenemos que estar convencidos que la presencia de Dios está viva en nuestro interior. Y es por eso que debe alegrarse cada vez que viene a su casa, a glorificar su nombre, porque está vivo. Amén. Y dice que fuimos resucitados juntamente con Él. Estábamos muertos en delitos y pecados. Amén. Muertos, cero posibilidad. Ya habíamos muerto. Por eso que David clamaba, Señor, sálvame, porque en el Seol, ¿quién te alabará? Amén. En el Seol, ¿quién te alabará? Y hay muchas personas, en las cuales yo creo que nosotros también visitamos, que están mal. Y Dios las sana. Y se olvidan. Por eso que es el temor de ir a ese lugar de tormento que el alma clama. Porque todas las cosas de sentimiento, el amor, como enseña nuestro pastor, el amor, el miedo, están en el alma, es el asiento de las emociones. Por eso que cuando usted teme, su alma se comprime, se constriñe. Amén. Entonces David declara aquí, sáname para poder seguir adorándote. Amén. Su esposa le dijo, ¿qué estás haciendo cuando entró a Jerusalén? Eres el rey y estás ahí desnudo, adorando. ¿Qué estás haciendo, David? Eso no corresponde, eres el rey. No, mi rey está allá y él quiere que le adoren. Amén, gloria a Dios. Porque Él busca verdaderos adoradores. Amén. Verdaderos adoradores. Y si nosotros tomamos la decisión de entrar hacia esas aguas bautismales, somos resucitados juntamente con Él. Eso es fe, mi hermano. Porque no pasa eso todavía, pero eso es fe. Gloria a Dios. Entonces vemos la importancia de estar vivos. Más vale perro vivo que león muerto. Me gozaba hoy como adorábamos a Dios. ¿Y sabe qué? Yo creo que podemos adorarlo mejor. Porque yo viví en esta casa tiempos gloriosos, pastor. Amén. ¿Quién puede decir y afirmar que fue así? Amén. Tiempos gloriosos, donde la presencia de Dios inundaba este lugar de una manera extraordinaria. Y toda la casa, como dice la Biblia, se llenaba de humo.
Y nadie podía decir lo contrario. Veníamos entrando al pasaje y se sentía la presencia de Dios. Y yo quiero volver a esos momentos. Y yo los extraño, esos momentos gloriosos, donde podía mover sanidad, donde podía moverse el Espíritu de Dios con libertad. Amén. ¿Cuántos quieren volver a ese momento? Una conexión íntima con el Espíritu de Dios. Y cuando está esa condición íntima con el Espíritu de Dios, no hay nada más que importe. No existe nada más. Solamente la conexión preciosa con el Espíritu de Dios. Porque eso trae libertad. Esa conexión genuina con el Espíritu de Dios trae libertad. No hay otra manera, no existe otra fórmula de santificarnos sino en la presencia de Dios. No hay fórmula. Aunque se bañe con el mejor jabón, créame, no hay fórmula, no existe. El único que santifica nuestras vidas es el Espíritu Santo, porque es santo. Amén. Gloria a Dios. Entonces, ¿qué nos trae el Señor? Nos trae esperanza para conectarnos nuevamente con la fuente. ¿Qué nos trae el Hijo de Dios? Nos trae la posibilidad de ir al encuentro con el Creador. Amén. Entonces tenemos que reconocer que tenemos necesidad de Dios todos los días, sin excepción, todos los días. Y vamos a entender lo que pasa realmente. Vamos a tomar Lucas capítulo 20. Y es lo que pasaba en este tiempo con los fariseos y con el Sanedrín. Y lo que pasa aún en este tiempo. Por eso que tomé y dije, el que no se alinea a las palabras del Señor Jesucristo no sabe nada. Él es el maestro. Si usted y yo no entendemos a vamos a decir personaje, no está bien, pero vamos a decirlo. Si no entendemos a esta persona, a este individuo, a este hombre que vivió en ese tiempo, no vamos a entender absolutamente nada. Y el que cree ser sabio, dijo Pablo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Amén. Entonces, hay muchas doctrinas en el mundo, pero Jesucristo es la clave para comprender a Dios. Dice que había un hombre, dice, o todos los saduceos, ¿cierto?, que no creen en la resurrección. Los saduceos son un grupo religioso que no cree aún en la resurrección. Entonces instigan al Señor y le dicen, una mujer tuvo un marido. El marido, ¿cierto?, murió y no tuvo descendencia. El hermano del marido la tomó por mujer y también murió, y así los 7. Y le dicen ellos, y en la eternidad, ¿quién es el marido? De los 7. ¿Quién es el marido? La respuesta del Señor dice, entonces respondiendo Jesús les dijo, los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento,
Mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo. ¿Cuál? Aquel siglo. Es un siglo venidero. Aquel siglo y la resurrección de entre los muertos. Ni se casan ni se dan en casamiento, porque no pueden ya más morir. ¿Ve que es necesario nacer de nuevo? Os es necesario nacer de nuevo. Porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios, al ser hijos de la resurrección. Pero en cuanto a que los muertos han de resucitar, aún Moisés lo enseñó en el pasaje de la zarza. Aquí me quiero detener un momento para dar, no sé si ustedes la conocen, pero dice en el pasaje de la zarza. Y todos conocemos Éxodo capítulo 3. Amén. Cuando Moisés se encuentra con Dios en la zarza y Dios lo llama para liberar a su pueblo. Entonces, ¿cómo dice el Señor que Moisés habla de resurrección y Dios le habla de resurrección en la zarza? ¿Cómo se explica ese pasaje? Si Moisés fue tomado para liberar al pueblo de Israel de Egipto. ¿Y por qué el Señor le dice que habló de resurrección? Yo por ejemplo hago una pregunta con el que hablo. ¿Jesucristo es Dios? Amén, dicen todos. Amén, sí, Jesucristo. Porque es ineludible, la Biblia lo declara literalmente. ¿Jesucristo es el Padre? No, ahí no. No, porque Jehová es el Padre y Jesucristo es su Hijo. Entonces, ese es el problema. Porque creen que Jehová es el nombre del Padre. Y aquí está escrito en la Biblia. Por eso que dice, el que no se alinea a las palabras del Señor Jesucristo no sabe nada. Amén. Y resulta que Dios en el capítulo 3 estaba hablando de resurrección, no estaba hablando de su nombre. Porque poco antes o después dice, en este nombre no me di a conocer. Amén. Y dice que el pasaje, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Porque para Él todos viven. Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. ¿Dónde estaba Abraham? Muerto. ¿Dónde estaba Jacob? Muerto. ¿Dónde estaba Isaac? Muerto, en la carne. Pero Dios le dijo que estaban vivos. Amén. Yo soy, por eso es que el Señor Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Amén. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Entonces, el pasaje de la zarza habla de que los patriarcas estaban vivos. No habla del nombre de Dios. Yo soy el que soy. El que es, el que fue y el que será. Eso es todo. Amén. ¿Cuántos están conmigo? Amén, eso es todo. Porque el mundo y el diablo se ha encargado de meter
su cola, por así decirlo, incluso en las congregaciones y en la mente de los hombres. Por eso que es trascendental nacer de nuevo. Porque el que no nace del Espíritu, es carne. Amén. Es carne. No puede entender las cosas espirituales, porque Dios es espíritu y el hombre es carne. Entonces, es necesario nacer del agua y del espíritu para poder entrar en el reino de Dios. Entrar. Si usted solamente se bautiza en el agua, puede ver. Si Dios lo bautiza con su espíritu, puede ver. Pero no dice que puede entrar. Dice que es necesario bautizarse en agua y en espíritu. Y ese puede entrar. ¿Por qué bautizarse en agua? Usted dice, pero si me baño todos los días. Porque es una representación de la muerte y resurrección. Y eso es todo. Es fe puesta en obra. Amén. Es fe creyendo que va a resucitar en el día postrero. Nada más. Entonces, si estamos resucitados juntamente con Él, ya estamos adorando en la eternidad. Día y noche, dice la palabra. No sé si es día y noche, pero así lo dice, día y noche. Porque es eterno. No hay día, no hay noche. Amén. Entonces, tiene que estar en su boca siempre esta palabra. Si usted nació del Espíritu, yo me alegré con los que me decían, a la casa del Señor iremos. Porque tenemos esa posibilidad de no tenerle miedo a la muerte. Como David temía morir, porque dice en el Seol, ¿quién te alabará? ¿Quién te alabará, Dios mío, en el Seol? Y claramente, nadie puede alabar a Dios estando en tormento. Nadie puede glorificar a Dios estando allí agonizante toda la eternidad. Es imposible glorificar a Dios así. Por eso que mientras hay vida hay esperanza. Mientras hay vida hay que adorar. Mientras hay vida hay que exaltar. Amén. Y para terminar ya la exposición, una palabra muy conocida en Juan capítulo 11, la muerte de Lázaro. La muerte de Lázaro. ¿Quién no conoce esa historia? Una historia redundante en las iglesias al hablar de un hombre en donde el Señor lloró por él. Imagínese al Dios manifestado en carne llorar por otro hombre. Una amistad impresionante y gloriosa que tenía con los 3 hermanos. Marta lo adoró y derramó el alabastro un poco antes. Imagínese esa escena. Jesús entra a la casa de un hombre y este hombre dice, si este fuera profeta sabría quién está delante de él. Y simplemente ella lo ungió y lo adoró. 2 formas de ver a un mismo personaje, a una misma persona. El hombre que puso su casa para comer lo veía como un hombre y ni siquiera como un profeta, si este fuera profeta. Y la mujer seguramente estaba llena de situaciones y problemas, vio una posibilidad y reconoció a Dios en él. Amén. Y esa es la diferencia entre la religión y la relación con Dios. Porque las personas van a la iglesia, amén, gloria a Dios. Las personas glorifican, amén, gloria a Dios. Las personas alaban, amén, gloria a Dios. Las personas leen la Biblia, amén, gloria a Dios. Pero ¿cuántos conocen
a ese Dios? ¿Cuántos reconocen a ese Dios? Y vemos aquí esta escena en donde van a buscar al Señor porque Lázaro ha muerto. Entonces, ahí están estas dos mujeres, ¿cierto? Que antes habían tenido mucho comunión con el Señor. Y Él le dice: Marta, te digo que yo sé que, Marta le dice, yo sé que resucitarán en el día postrero. Y Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Entonces, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Y le dijo: sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que ha venido al mundo. Amén. Después, más adelante, dice: Jesús, profundamente conmovido, otra vez, dice, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Amén. Marta, la hermana del que había estado muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Y aquí el Señor se enoja. ¿Ve que Dios se enoja? Se enoja por la respuesta que le da. Dijo Jesús. Jesús le dijo: ¿no te he dicho? Antes le había dicho: ¿crees esto? Ella le dijo: sí. Pero resulta que cuando ya olió a su hermano, dejó de creer. Entonces el Señor le dice: ¿no te he dicho que sí crees? ¿Qué es eso? ¿No es un reto? Ya te lo dije. ¿Por qué estás dudando? Es que, Señor, está hediondo. Pero yo te dije. Es que está hediondo. Pero yo... Y ese es el problema, hermanos. De nosotros, mío y de todos. No creemos muchas veces. Y el problema de la iglesia se basa en no creer. No creer a Dios. No creer que Dios puede levantar a un paralítico. Y eso ofende a Dios. Perdón que use esta palabra. Pero el no creer ofende a Dios. Porque dice la palabra que blasfemar contra el Espíritu Santo. ¿Qué significa blasfemar contra el Espíritu Santo? Es lo que pasa aquí. Jesús le dijo: ¿crees esto? Sí. Amén. Yo creo. Vas a resucitarlo. Yo creo en la resurrección. Yo creo que eres el Hijo de Dios. Yo creo que tú resucitas. Huele feo, Señor. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz. ¿Qué es lo que hizo? Clamó, gritó.
alzó la voz. ¿Y qué dijo? Lázaro, ven fuera. Imagínense en una tumba, alrededor de todos los fariseos y dolientes llorando y sintiendo el aroma putrefacto de Lázaro, y él diciéndole: Lázaro, ven fuera. Aleluya, gloria a Dios. ¿Usted cree que Dios no puede hacer eso hoy? ¿Puede o no puede hacerlo? Amén. Amén, gloria a Dios. Él puede hacerlo. ¿Y qué detiene a Dios no hacerlo? La incredulidad. La incredulidad de Marta. Huele feo, está hediondo. Y leemos el valle de los huesos secos, gloria a Dios, yo creo. Pero Marta ahí no creyó. Y eso imposibilita la acción de Dios. No creer. Entonces el que había muerto salió atada las manos. Y yo me pregunto, ¿cómo salió Lázaro? Atada las manos, dice, y los pies. ¿Cómo salió del sepulcro? Porque yo, por ejemplo, he visto películas y lo ponen fuera así. ¿Estaría así realmente? Estaba muerto. Dios lo resucitó. ¿Estaría así? No creo. Yo creo que Lázaro tenía una fuerte tendencia a querer salir de allí, a querer desamarrarse, porque estaba oliendo, estaba viviendo, estaba muerto, su mente estaba en el olvido. Y viene el maestro, le dice: Lázaro, ven fuera. Y después dice: desátenlo y déjenlo ir, desátenlo. Y creo que la iglesia en este momento está atada, igual que Lázaro. Aunque está resucitada, pero está atada. Yo estoy atado. Y yo necesito creerle a Dios para desatarme. Para sacar esos lienzos que no me permiten, ¿cierto?, moverme en el tiempo de Dios. ¿Cuántos creen eso? La iglesia es un cuerpo vivo. Glorioso fue lo que pasó el domingo pasado. Hermoso. Y ahí se vio cuando hay un trabajo y la gente viene. La mies es mucha. Amén, es mucha. Y yo estoy dentro de los que no considero que trabajo correctamente. Y estoy atado. Aleluya. Y he estado atado por mucho tiempo. Y yo necesito desatarme de estas cosas que no permiten que la gloria de Dios inunde mi vida. ¿Cuántos quieren desatarse en esta mañana? ¿Cuántos quieren quitar la atadura? Quitar esas cosas que te entrampan, que no dejan moverte, que no dejan hacer cosas, que no dejan mirar, que no dejan oler. Dios se está llamando. Dios quiere romper todas estas cosas. Pero cuando hay incredulidad dentro de su cuerpo, le ponemos una barrera a Dios. Porque Dios es un Dios respetuoso. Y Dios dice: yo te resucité. Amén. ¿Cuántos resucitados hay hoy en esta mañana? Amén. Estoy resucitado. La muerte ya no es más sobre mí. ¿Dónde está, muerte, otro aguijón? Tu sepulcro, ¿dónde está? Pero estamos atados. Estamos atados a las cosas que pasan en el mundo. Estamos atados a diferentes situaciones. Estamos atados muchas veces a enfermedades.
Estamos atados muchas veces a rencores. Estamos atados muchas veces a discusiones. Estamos atados muchas veces a desencuentros y no te permiten moverte como Dios quiere que te muevas y yo me mueva. Es por eso que es necesario oír la voz de Dios cuando te dice, sal fuera. Si tú conoces a alguien que esté atado con situaciones, ayúdalo. Desátalo como aquí. Desatadle y dejadle ir. Amén. Quiero orar en esta mañana para que haya verdadera libertad en el corazón, para que haya verdadera libertad en nuestra vida y reconocer que estamos resucitados juntamente con Él. Aunque esto no lo veamos. Vamos a orar al Señor.